The chicken ear talk. Quack, quack, quack. Just be willing to listen. Please. Let's talk. De lado así. Que no te tape la cara tampoco. 4 dedos. Ahí, 4 dedos. Sí, eso es lo que manda. Igualito como hacen todo el mundo. No, es que en el estudio de grabación te mide la densidad. ¿Tú has estado en un estudio de grabación? Hombre, ¿cuándo? Buenas noches, The Chicken Ear Talk. Aquí una vez más en un episodio muy importante con mi papá, señor Pablo Tarifa. Este va a ser un episodio bastante particular debido a que no tengo ni preguntas escritas, no tengo nada preparado porque quería hacerlo de manera espontánea. Luego haré algo un poquito más formal, pero lo agarré a quemarropa porque si lo preparaba era peor. Pero sé que mi papá tiene una capacidad increíble, tiene una retentiva diferente, tiene una experiencia de vida demasiado amplia y creo que es mejor de esta manera. ¿Por qué no nos saluda, señor Tarifa? Gracias, mi hijo. Para mí es una bendición y un placer estar aquí al lado de mi hijo Jonathan, que admiro y respeto por su capacidad, su inteligencia. Un saludo para todos nuestros amigos, compañeros, hermanos en diferentes partes del mundo. Buenas noches. Bueno, papá, primero que nada, te voy a hacer preguntas básicas. Introdúcete desde el inicio rápido de tu infancia, dónde creciste, dónde te criaste. Y vamos a empezar por ahí. ¿Dónde naciste? ¿En qué parte de Venezuela? Obvio, somos venezolanos, pero ¿en qué parte de Venezuela naciste? Es difícil para explicar porque mucha gente no van a ni saber dónde. No, pero ¿en qué área del país, pues digamos, okay, puedes explicarlo como la parte rural, el campo, lo que sea, porque tenemos que ser más generalizados y entiendo, pero explica de las raíces para que más o menos vayamos progresando de dónde saliste y a dónde has llegado. Pues vamos a hacerlo así de esa manera. Gracias a Dios nací y para mí es un orgullo haber nacido en los llanos de Portuguesa, en los propios campos, el propio llano, donde se peleaba con el tigre y ahí nos formamos humildemente bajo el hogar de nuestros padres. Y para mí es un honor haber nacido en el llano y haberme desarrollado y llegar hasta cualquier parte del mundo. Y como digo en una de mis canciones, yo soy el que me defiendo en lo seco y en el barro. Sí, pero cuéntame un poquito más, ¿cómo fue tu niñez? Un poquito dura y feliz de la vida, porque teníamos abundancia de muchas cosas y escasez de muchas. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles eran las limitaciones? En ese tiempo en los llanos, la casa más cerca quedaba un día de camino para nuestro hogar. Un día de camino a caballo eran los vecinos más cerca que tenía papá. Teníamos mucha abundancia de comida en cuanto a la carne que venía del venado, de los cochinos de monte y todo eso. No sabíamos qué eran luz eléctrica, no sabíamos nada de esto, porque todavía ni siquiera había llegado a los pueblos, menos a los campos. Claro. Hablando de los años 57, cuando fue mi nacimiento. ¿Y a qué edad empezaste a laborar, a trabajar? ¿Desde qué edad te asignaron una tarea o te dijeron, bueno, esta es tu responsabilidad en el hogar de tantos hermanos? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 13, pero yo soy el tercero de los 3 varones primero y mi hermana mayor. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros nos enseñaron desde que tenemos uso de razón, teníamos que levantarnos a las 4 de la mañana a trabajar. Pero ¿qué tipo de labor era cuál era el labor que no te gustaba y cuál era el que más te gustaba? No había opción. No había opción porque no podía decir no me gusta esto y no me gusta. Eso no existía antes. Era que lo que te mandaba que a las 4 de la mañana había que levantarse porque teníamos que sacar los becerros, porque había que ordeñar, no importa si había frío, si había lluvia, lo que fuera, pero tenía que levantarte. Increíble. ¿Con cuáles de tus hermanos te la llevabas mejor y con cuáles de tus hermanos te la llevabas peor? No, yo me la llevo bien con todo. Di la verdad. Sí, con todo. Di la verdad. Con todo. Nosotros hemos sido una familia muy unida, gracias a Dios. ¿Te peleaste en algún momento con alguno de tus hermanos? No, peleábamos, pero no, en la tarde estábamos contentos otra vez. Pero de agarrarse a pelear, no, nunca. Nunca. Físicamente. No, porque si nosotros peleábamos, papá nos daba. Entonces no había opción tampoco. Igual que nosotros nunca peleamos. Bueno, que yo sepa. Bueno, entonces, digamos que desde los 5 años de edad empezaste a trabajar. Yo creo que antes. No puede ser. Sí.
Desde antes, porque allá Naciste entonces con un machete en la mano. No, el llano es diferente. En aquel entonces, cuando nacían los hombres machos en el llano, no había opción. Uno trabajaba que tenía uso de razón. Y entonces, ya cuando dimos aquí a la escuela, que tenía como 12, 14 años, fue que nos dieron los pantaloncitos para ir a la escuela, pero teníamos que tener pantalón corto para estar en la casa. Tremendo. ¿Cómo fue la crianza de papá y cómo fue la crianza de mamá? ¿Hacia nosotros? Claro, hacia ti. ¿Cómo fue mi abuelo contigo y cómo fue mi abuela contigo en esa etapa de la niñez? Siempre fueron rectos, rígidos y nos enseñaron a ser fuertes en la vida. Papá fue un hombre de un carácter muy sereno, pero muy firme. Y mamá, bueno, una gran madre. Imagínense, éramos 13, nos cansábamos y tenía que hacerle comida como a 40, 50 obreros. Entonces, a mí el día que no me estaban pegando, me estaban buscando para darme la otra pela. Pero si eran cariñosos o no eran cariñosos. Sí, cómo no. Sí, era muy afectuoso. Todavía, sí, mi abuela es muy afectuosa, pero yo digo que bueno, eso sí puedo decir que con toda confianza que sí tengo un padre, que gracias a Dios estoy aquí con él, tengo un padre que sí nos enseñó a ser en ese aspecto bastante cariñoso con nuestros hijos. Y sé que de alguna u otra manera eso te lo inculcaron, pues te lo transfirieron. ¿Lo aprendiste o tuviste o ya venía natural ya por la crianza? No, papá fue mi gran amigo. Nosotros, bueno, desde que era niño, papá, nosotros nos sentábamos y hablábamos como amigos. Él nos contaba sus cosas y nos dio gran confianza. Y todavía puedo decirle en mi canción que grabé después que él falleció, mi padre, mi buen amigo. Excelente. Y los consejos que me dio papá, los recuerdo ayer, hoy y los tiene en mi corazón todavía. ¿Te imaginaste en cualquier momento de tu vida que ibas a estar haciendo algo como esto conmigo? Tu hijo menor, somos 4 varones, soy el menor de 4. ¿Te imaginaste en algún punto que Jonathan iba a decir, bueno, voy a empezar a grabar y a hacer videos y va a tener al papá aquí casi entrevistándolo, podemos decir, o teniendo una conversación delante de las cámaras? ¿Te lo imaginaste o es algo que para ti ahorita en este momento, cómo te sientes ahorita? Quiero romper el hielo porque sí quiero que te sueltes y que la gente sepa, Pablo Tarifa, por lo que es, por la esencia, tienes un sentido del humor bastante diferente y quiero que sueltes un poquito porque te siento tenso. No, lo que pasa es que tú no existías ni en los riñones míos. Entonces imagínate, ¿cómo voy a imaginarme que estaría un momento como esto de cuántos años atrás? Es como decir, yo siempre desde niño pensé en lo grande. Yo me veía incluso ser un artista ante las multitudes y gracias a Dios que lo he logrado porque Dios me ha dado este gran privilegio. Y estamos hoy en Nueva York, imagínate tú, donde nunca pensaron que estaba, ni tú pensabas que tú ibas a estar aquí. Es más, no sabía que iba a tener uno que se va ahora Jonathan, pues. Eso no sabía yo. Sí, pero ahora vamos un poquito más atrás a adelantarnos. ¿Qué edad tenías tú la primera vez que te montaste en un carro, en un vehículo? No me monté. A los 13 años había un viejito que... No te invitaron. No. Había un viejito que iba a comprar chimó y comprar maíz a la casa de papá. Okay. En un Willy de esos del año 50 sería. Entonces, como era el campo, ellos tenían que ir por carretera de tierra. Entonces, ahí no cabía sino el chofer, otro adelante y las cosas que lleva atrás. Entonces, yo corrí detrás del Jeep, me agarré de los tubos como una cuadra, un pie guindando y el otro agarrado. Tenía como 13 años. Y entonces, pero ya eso fue para mí un logro, porque era la primera vez que me agarré de un carro. ¿Contaban los carros ustedes que pasaban por al frente de la casa? ¿Sabían cuántos carros promedio pasaban por al frente de la finca al día? Ninguno. No. ¿Cuánto tiempo podían durar ustedes sin ver un carro? Una vez al año. ¿En serio? Una vez al año porque no había carretera, no había nada. Y una vez al año, cuando secaban las aguas, que el llano venía otra vez el verano, iban los carros a comprar la mercancía o los gises. Pero eso era una vez al año. ¿Cuánto tiempo le tomaba a ustedes desde donde vivían para llegar al pueblo o al lugar más desarrollado cerca de donde ustedes se encontraban? Guanarito era lo más cerca, okay, como pueblo, con la portuguesa, en los llanos, que el nombre pues hoy hasta lo han cambiado. Pero más tarde me crié en un lugar llamado Crujidera, cerca de Parmarito, pero aquel entonces no había carretera, era llano virgen. Duramos 3 días a caballo para llegar a Guanarito. 3 días, hacíamos el primer día una escala, dormíamos,
Los caballos comían, o la mula, etcétera. Después el otro día volvía a descansar y el tercer día ya llegábamos al pueblo. ¿Cómo era esa rutina? ¿Llegabas escaldado? Imagínate. ¿Ibas en la clean o ibas cabalgando? ¿Dónde ibas? Donde tocara, a pies un rato. En la silla o en el anca del caballo, como le tocara a uno, pero cuando llegábamos al pueblo, entonces había un viejito donde uno le daba el dinero, 5 bolívares para él entonces, no sé cuánto equivalía hoy. Entonces él cuidaba el caballo por la semana y entonces también uno colgaba su chinchorro y ahí dormíamos. ¿Y qué hacían cuáles eran los motivos principales por los cuales ustedes tenían que ir al pueblo? Por ejemplo, a buscar qué o qué era, por qué decían, bueno, tenemos que ir al pueblo, tenemos que buscar medicina, o por qué era el motivo que decían un día o se preparaban con anticipación. Me imagino que tenían que ser una semana, 3, 4 días de anticipación, decir, bueno, vamos a ir al pueblo, prepárense. No, son una semana, eso se planificaba ya meses antes. Wow. Porque al pueblo podíamos venir, si teníamos la manteca de cochino no había aceite, no había harina pan para aquel entonces tampoco. No, tenían que pilar. No, pilaban el arroz, pilaban el maíz, la carne la teníamos, la gallina la teníamos, entonces, pero sí habría que comprar algo en las... ¿Baterías para la linterna? Batería, bombillo. ¿Aceite para la motosierra? No, eso no existía todavía. Tampoco. Eso no existía. Ah, bueno, ahorita vamos a contar eso de la motosierra. Porque... Eso no existía todavía. Era machete y hacha. Entonces uno tenía que salir a buscar la medicina, cosas necesarias, que algún mecate para amarrar las bestias, el ganado, etcétera. La medicina para... Hablando de ganado, ¿cuánto fue la mayor cantidad de animales que llegaron a tener ustedes en la finca que tenían que cuidar? ¿Cuánto era la cantidad de reses que llegaron a acumular? No, papá no tenía mucho ganado. Ok. Sino que había amigos que tenían mucho ganado y el ganado era suelto en la llanura. Entonces estos señores, amigos de papá, ellos nos permitían que ordeñáramos las vacas, podía ser 40, 50, lo que fuera. Nosotros teníamos la leche, teníamos el queso gratis, solamente para cuidar sus becerros. Y que ellos comieran ahí el pasto. Sí, a ellos no les interesaba. Y ese ganado venía solamente en el verano. Ya. Y cuando llegaba el invierno, el ganado se regresaba al lato automáticamente, ellos se iban solos. La memoria que yo tengo ahorita más viva del campo, de la finca de mi abuelo, era el algodón. No, la caña. Y la caña. Sí. Pero también tenían algodón. Un poquito, pero ya cuando tú naciste, muchos años acá. Ya, no, sí, por eso digo, pues yo quiero saber más o menos si era algo que cultivaban o era que estaba ahí ya era algo normal tener algodón. No, cuando ustedes nacieron ya se cultivaba el algodón, pero años atrás era la caña, sacábamos el papelón y es lo que teníamos, el maíz. ¿Tenían trapiche, no? Frijoles, sí, etcétera. Ah, tenían trapiche. Primero era con mulas. Ya cuando las cosas cambiaron, que ya yo tenía cierta edad, 19 años, imagínate, ya compramos el primer trapichito que era con motocicleta. ¿Eléctrico? No, gasolina. Ah, gasolina, claro. Ajá. ¿Cuál fue el primer trabajo formal fuera de las responsabilidades del hogar que tuviste? Un trabajo que tuviste, es mi trabajo, de esto dependo yo, que saliste de la casa ya no solamente hacer un trabajo como que, bueno, porque papá me dijo, mamá me dijo, sino que un trabajo ya de hombre, pues un trabajo como tal. Mi primer trabajo en la casa fue como motosierrista cortando madera. O sea, maderas. Sí, aserrando, pues. Sí, en la montaña cortaban los árboles para llevárselo para el aserradero. Eso fue primero. Pero ya eso, yo siempre trabajé en la finca hasta los 21 años. A los 21 años cuando me fui al Instituto Bíblico, que ya estaba en el Señor, entonces saliendo del Instituto Bíblico ya yo no regresé ya no, sino de visita. Vamos a ir ahí ahorita a esa parte porque esa parte es también interesante, pero ¿qué es lo más difícil que te tocó en ese labor de literal cortar árboles con motosierra? Me contaste también que mi abuelo fue una de las primeras personas que adquirió una motosierra en la sabana, pues en el campo. En el llano, todo el llano donde vivía, papá fue el primero en comprar una motosierra, cambió una vaca, creo, 2 vacas por la motosierra cuando... Un trueque. Sí, yo creo que sería en los años 75, por ahí más o menos 74, cuando se oyó las primeras motosierras que llegaron a la ciudad de Guanare, Barinas. Papá vino y compró la primera. Estoy hablando más o menos de esa fecha. Y de toda la llanura fui, de mi área, creo que fue el primer motosierrista. Y era muy joven y muy dinámico, entonces podía trabajar fielmente y constantemente, tenía mucha energía. Sí. Todavía no conocía el evangelio como tal, no había entregado mi vida al Señor. Bueno, para que todos los que no saben, porque este es un canal para los que están dispuestos a escuchar, no solamente
es para personas que tú conoces o yo conozco, personas del mundo entero. Quizás un día esto alcance. Es algo interesante saber que papá e hijo están compartiendo cosas. Mi padre es un hombre muy interesante porque ha tenido demasiada experiencia de vida y va a ir progresando. No llevamos mucho tiempo aquí. Yo quiero que me regales estos 10, 15 minutos más que vamos a tener, pero vamos a tratar de romper en etapas las preguntas para poder como captar todo, porque es bastante información, obvio, no lo vamos a lograr en tan poco tiempo. Pero digamos que una vez que estabas en el campo, ¿qué es lo que te inquieta a salir del campo? ¿Por qué tú dices, bueno, yo aquí no voy a progresar o no voy a avanzar? ¿Qué es lo que visualizaste que te despertó una inquietud hacia irte fuera de ahí, de ese entorno en el cual tú te estabas formando? Porque hoy por hoy mis tíos todavía siguen ahí mucho, unos nunca salieron, amigos me imagino que tú has tenido por años de la infancia o señores que conociste siempre están en el mismo sitio. ¿Por qué Pablo Tarifa dice, bueno, esto no es lo que yo quiero para mí, me voy? ¿Y cuál fue la aceptación de parte de la familia, de mi abuelo y mi abuela cuando tú dijiste me voy? Yo creo que esto es algo que sucede a alguien entre la familia. Mi padre, somos descendientes españoles, por eso somos Tarifa, ¿entiendes? Ya. Porque yo no vine a saber que mi abuelo venía de Tenerife, sino hasta los años posteriores, cuando ya hacen unos 30 años atrás. Entonces, yo siempre tuve la percepción que había algo mejor, que había una vida mejor. Algo más. Sí, algo más. La rutina de que todos los días tenía que levantarme en la madrugada, el caballo, el machete, el hacha, la motosierra. Yo decía, tiene que haber algo más. Y yo no quería ni siquiera casarme en el llano, porque si me caso aquí me quedo y mis hijos van a nacer Pero aquí. ¿quién te dio esa capacidad de raciocinio o de sentido común que decía, si yo llego y le monto un muchacho aquí a cualquiera de estas llaneras me embromé, pues? Yo creo que Dios mismo, porque fue inteligente. Sí. Sí, porque mis hermanos... Pues la educación no había como tal. Todos ahí me imagino que eso era sálvese quien pueda. Yo creo que Dios ya me tenía destinado, por supuesto, para este paso, porque yo fui inteligente. Gracias a Dios en esa parte. Yo siempre dije, el día que me caso, quiero casarme para tener mis hijos y ser un ejemplo para ellos. Wow. Pero entonces eso es algo natural. Sí, por repetirte, que esa viene en la sangre, porque la sangre de la descendencia de papá fue un hombre que siempre estaba inspirándose en algo nuevo. Era innovador. Innovador. Dentro de sus limitaciones era un hombre innovador. Toda la gente en el llano. Me pregunto que su finca estaba al día siempre. Toda la gente en el llano sabía quién era don Pedro Pablo Tarifa, porque él estaba actualizado en las noticias, actualizado en las cosas, y fue mi ejemplo. Yo siempre quise salir. Yo no sabía ni siquiera dónde estaba Guanare, estaba Barinas, estaba Caribe, Barquisimeto, pero yo sabía que habían ciudades, que habían carros, que habían de todo. Claro. Porque uno oía la noticia, más no había televisión. Nosotros. ¿Cómo saliste del campo? ¿Cuál fue el proceso? ¿Empacaste tus maleticas, tus pantalones? ¿Qué hiciste? Cuéntame más o menos si recuerdas exactamente esos días que tú decías, bueno, me voy tal día, ya tenía los días contados. Me imagino que preparaste un bolso, no sé, un saco de maíz vacío y dijiste, voy a echar la ropa aquí y me voy. Ajá, ¿cuánta plata te llevaste? ¿Ahorraste? ¿Te preparaste? ¿Cómo te preparaste? Pues ¿cómo fue? Porque no sabías que ibas a enfrentar, no sabías ni siquiera con qué te ibas a encontrar, pero dijiste, bueno, me voy a llevar esto porque quizás con esto arranco. Bueno, hijo, lo que pasa es que las etapas fueron en proceso. Tenía 19 años cuando conocí a Jesucristo y ahí fue donde se desarrolló quién es Pablo Tarifa, lo que somos hoy. Claro. Y donde hemos llegado. Entonces, ese proceso en el Señor, en el Evangelio, fue lo que me impulsó. Y yo siempre fui y soy un admirador del apóstol Pablo. Y yo leía en la Biblia lo que hacía el apóstol Pablo, lo que él hizo. Yo dije, yo quiero ser como él. Pero ¿cómo? Pero ya va. Si en los 19 años tú conociste a Dios en el campo. En el campo. ¿Cómo? Bueno, porque Dios me llamó. Pero entonces cuéntanos desde ahí, porque entonces es más importante esa parte para que tú después que Dios te haya llamado digas, me voy, recojo y me voy. Ok. Cuando siento el llamamiento al Señor, yo siento el llamamiento, porque es algo que no lo puedo decir más, no se puede explicar. Claro, no es algo sobrenatural o fuera de lo común. Entonces ya de una vez, de ese momento yo quería salir del campo, aunque estuve predicando en el campo. Pero ¿y cómo te encuentras con Dios? Primeramente, ¿quién te presenta a Dios? Hay un gran amigo mío
que él, cuando era un muchacho, éramos amigos, Erasmo Ávila, que lo respeto, Ok. un legendario. Era un amansador de caballo y yo era estudiante de la escuelita de la finca donde vivía, donde él vivía ahí. Y entonces Erasmo conoce el Evangelio primero. Y Erasmo me hace, como se dice, referencia y me habla de Jesucristo. Y por algo quedó la palabra de Dios sembrada en mi corazón. Entonces, a los 19 años, cuando siento el llamado, tomo la decisión, voy a donde están hablando de Jesucristo y digo, hoy es el día que entrego mi vida al Señor. Ok, explícame esa palabra llamado. ¿Qué es llamado dentro del ámbito religioso para los que no conocen nada de la iglesia o el mundo religioso? ¿Qué es el llamado? Que Dios te llame, ¿qué es eso? ¿Qué significa que Dios te llame? Ok. Yo pienso sin explicarlo de una manera teológica o bíblica, porque mucha gente no lo va a entender. ¿Qué sientes tú que te impulsa, que te jala y te dice, Pablo Tarifa tiene algo más y ya, y tú te vas? es lo mismo que tú estás haciendo hoy. Uh-huh. ¿Qué te impulsó a ti a hacer lo que estás haciendo? Claro. Un llamado en el ámbito cristiano. Un propósito, religioso. Entonces. No. Esto es como una vocación. Okay. Cuando alguien nació en el campo o nació en un pueblo humilde, pero tiene la vocación para ser un médico, ser un piloto, ser un militar. Entonces eso va creando el corazón. Es un deseo. Un deseo. Entonces, deseo. Ese deseo, pero como esto viene de parte de Dios, es como que uno lo está hablando, lo está llamando y no va. ¿Qué sientes? Algo que no se puede agonía, explicar. Desespero. Exactamente. Sí, una inconformidad quizás. Quiere algo más. Yo tengo un amigo mío que nació también igual que yo en el campo y él desde pequeñito decía que iba a ser abogado. Y eso lo impulsó a él a vivir una vida en el campo, desarrollarse en el campo, pero llegar a cumplir su meta hasta ser un abogado exitoso. Entonces, cuando yo llegué al Evangelio, dije, voy a ser un predicador porque lo sentí en mi corazón. Entonces, por eso no quise quedarme pastoreando en el llano, sino un corto tiempo fundando la primera iglesia. Entonces, tú abriste la primera iglesia en el llano. No. Ya había llegado el Evangelio, pero... ¿te regresaste? No, donde yo creí, me tocó por un año y medio empezar ahí a ayudar. A ayudar y a predicar. Y oye, ya tengo un amigo mío. Ok, entonces tú dices, ok, me voy. ¿Qué hiciste? Le dijiste a mi abuelo. A mi pastor y a mi papá le dije me voy. Fue algo que no aceptaba. Mi padre le metió candela a la finca de la decepción porque lo dejaba. Mis hermanos se habían ido. Pero yo le decía, papá, yo me voy para un día darte mejor vida. Porque yo sabía que Dios... Y no lo querías, no lo aceptaba. No lo aceptaba. Obvio. Gracias a Dios que después lo aceptó. What? Entonces agarraste y recogiste cuántos pantalones, cuántas camisas, yo quiero, esos son detalles muy importantes, que el dinero, mira, la plata, porque para irse, lo más increíble es yo decir, por ejemplo, yo me pongo en esa situación, yo he viajado y he estado en situaciones difíciles, viajar no es fácil, pero salir de un entorno en el cual tú conoces toda tu vida y saber que te vas a encontrar con algo desconocido en su totalidad, ¿cómo te preparas sin saber de antemano qué te ibas a encontrar? ¿Cómo tú dices, qué me llevo? Eso es lo mismo que sucede con los emprendedores, con los que han hecho grandes descubrimientos. Yo dije, me voy. Entonces tuve la oportunidad que me hablaban del Instituto Bíblico. El misionero oyó, el hermano Burto, oyó de mí, que era un joven dinámico. Yo no lo conocía a él, pero él dijo... ¿Quién es Burton? ¿Quién era ese señor? Fue nuestro misionero en Venezuela por 30 ¿De dónde era? años. Americano. Un gringo. Un gringo. Un americano. Un gringo que... Entonces era un americano, está por allá reclutando gente. No, él fundó el Instituto Bíblico porque quería desarrollar hombres que predicaran el Evangelio. Él oye de mí, habla con mi pastor. Ok, hay la oportunidad porque él dice que me aceptaba, pero ¿con qué dinero? Entonces lo que tenía era una mula y tenía la motosierra, tenía mi silla, entonces había que comprar un uniforme. A eso voy. Esa es la parte que yo quiero escuchar. ¿Qué hiciste? Tenía que tener un pantalón azul, una camisa blanca y tenía que tener una corbata azul, que todavía creo que existe. Entonces tuve que vender la mula, vender la motosierra y un gran amigo mío, y eso me alcanzó para pagar la inscripción del instituto, para comprar la ropita, pero no tenía para llevar. Y un gran amigo mío, un amigo, porque hay amigos de amigos. Qué bueno. Llamado Felipe López, él me dijo, yo conozco la ciudad. Papá le había vendido una finca a él y él dijo, no te vas a ir sin dinero. Y me dio para aquel entonces $400
bolívares, que era un poco de dólares, no puedo decir cuánto, pero era bastante dinero. Era dinero. Era mucho dinero. Te fuiste cómodo entonces. Me dio 400. ¿Con cuánto podías aguantar la pela con esa plata? Aguanté 3 meses. Era plata. Era plata. Que unos $1,000. Más. Más. Porque el dólar estaba a 4.50. Pero entonces el hombre tenía plata. Sí, él tenía su finca y era mi amigo. Y entonces dijo, tú no te puedes ir sin dinero. Wow. Me dio los 400. Y luego aparte de eso. ¿Crees tú que lo hizo por la amistad o porque Dios le puso ese incentivo a él? ¿Eso en el corazón o algo lo mueve? Yo creo que... Cuando Dios tiene algo obvio, sí, las cosas se tienen que dar. Pero... Como dijo una anciana, cuando Dios da la orden, hasta el diablo obedece. ¿Él era codo? No. Era codo para otro. Pero nuestra amistad, porque él sabía que era un hombre recto, que era un muchacho. Yo le hice las casas, le hice los corrales. Ok. Entonces, él era un amigo. Hasta el día de la muerte, un amigo. Y esos amigos Excelente. Se consiguen poco. Qué bueno. Entonces, bueno, ya vamos por la etapa de llegaste a la ciudad, te encontraste con algo un poquito más avanzado que en el campo. Claro, la adaptación. ¿Cómo fue esa aceptación? ¿Cómo te veían la gente de la ciudad? ¿Qué decían? Porque no era común. Muchacho del campo, me imagino tu manera de vestir era diferente. Hoy por hoy hablas diferente a lo como hablabas antes. ¿Cómo hablabas antes? Imagínate. ¿Cómo hablabas antes? ¿Cómo tú crees tú que recuerdas que no digamos que tu léxico o la manera que articulas las palabras por tantas cosas que has hecho, has escrito, has hecho tantas cosas, pero ¿cómo era Pablo Tarifa a los 21 años? ¿Cómo se expresaba? ¿Cómo hablaba? ¿Era chabacano? No, original. Era original. Vamos a decir que era original, mano. Original. Y allá al Instituto Bíblico. Original, eso está bueno. No es diferente, sino original. Sí. Okay. Yo siempre he sido Pablo Tarifa. Y allá al Instituto Bíblico tuve la bendición, y como siempre le he tenido, por mis virtudes, el misionero tenía un caballo encerrado que le regalaron a su hijo. Ok. Cuando yo veo el caballo, yo le pregunto a él, ¿y ese caballo qué hace ahí? Yo, no, lo regalaron a mi hijo, pero es muy malo y no se puede sacar del corral. Caballo arisco. Sí, es un salvaje. Y yo, no, pues yo se lo puedo amansar. Como si nada. Sí. Así como que no, yo lo amanso. Me dijo, está bien, usted viene el llano. Enseguida le hice al pueblo, a la ciudad, compramos silla, compramos freno, compramos mecate, agarré ese caballo, lo amarré, lo monté y lo amancé, que aún las mujeres se montaban en él, la esposa del misionero, wow, todo en ese caballo. Eso me hizo ganar punto. Sí, la confianza también, sí. El punto que gané. Sí. Y luego mis amigos, hemos Ramón Pérez, hemos José Fonseca, etcétera, y los demás amigos que tenía, pero que venían conmigo, pero algunos de ellos específicos, en vez de burlarse o de tomarme como desprecio mi forma de hablar, me corregían con mucha sabiduría. Me decían, Pablito, no se dice policía, se dice policía. Así, cosas así. Sí, se dice policía. Ajá. O semáforo. Ajá. Entonces no se conocía. Entonces ellos me enseñaron. No se dice alfabeta, se dice analfabeta. Exactamente. Asina. ¿Cuáles son las palabras del campo que te costó dejar? Como esa. Asina. Así, pero rapidito las dejé porque mira, no se dice asina, se dice así. Ok. Entonces, asina es camarita, asina es. Entonces, no. Yo soy una persona que siempre me gusta aprender rápido. ¿Tú crees que yo saqué eso de ti? Claro que sí. Eso es genético. Sí, Inventador, porque si tú te das cuenta, yo me fui con mi pastor a la primera conferencia que él dijo que había de pastor y yo quiero ir. Me fui a La Fría. ¿Eso queda cuánto de ahí? Del llano, 12 horas. Wow. Eso ¿Era tu primer viaje largo? Primer viaje largo. Ok. Cuando llego ahí conocí a pastores y los vi, entre ellos a Ramón Pérez. ¿Cómo cuánto? Tony Burto. Bueno, a ver, como quizás no llegaban a 100. Pero era como tu primera reunión formal, claro, así de alto nivel, o como... Primera vez. Sí. Ver, entonces. Gente que come con cubierto, que se limpian la jeta con servilleta. Exactamente. De una vez de ahí, tuve la intención de no regresar llano de inmediato. Me quedé 15 días más y entonces me vine a Trujillo. Pero los 15 días me tuve que regresar porque tenía responsabilidad tanto en el grupo que le predicaba como en la finca. Y ahora 15 días era aceptable para papá y para mi pastor. Tremendo, porque te gustó viajar desde temprana edad. ¿Cuándo le agarras el gusto a los viajes? ¿Desde ese momento que viste, exploraste y dijiste, wow, aquí es diferente? Yo creo que nací con eso. Sí. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. ¿Cuántos países del mundo has viajado?
no puedo recordarlo exactamente, pero sé que todos los países de Sudamérica, el Caribe, varios países, Centroamérica casi todo, Estados Unidos, México, Europa, etcétera. Sí, quizás unos 30 países. Tremendo, 30 países. Más o menos. ¿Cuántas veces has venido a este país, a Estados Unidos, antes de que ya estuvieras aquí ya viviendo como tal? ¿Cuántas veces le calculas que viniste aquí? Yo me acuerdo que tú viajabas hasta en un mes, una vez lograste venir 2 veces en un mes. Sí. Hubo una temporada donde venías muchísimo a Yo Estados Unidos. podía viajar quizás hasta 3, 4 veces al año por mucho tiempo. Pero y a otros países salías. ¿Cuándo fue el año que saliste más veces fuera del país? En un año logré visitar quizás 5 países. 5 países. Sí. Del campo. Me cuentas y esto lo sabemos en la familia, pero la gente quizás no lo sabe. Cuando naciste, ¿con qué te cortaron el cordón umbilical? Me decía papá y me dice mi mamá, porque estábamos en plena montaña. Papá me cortó el ombligo con el cuchillo. Entonces que le amarraban con un hilo el ombligo al niño. Para que no se desangrara. Sí, entonces bien ajustado y entonces medían 3 dedos, 4 dedos, no sé cuánto. Dejaban una tripota entonces. Y entonces le pasaban el cuchillo. Y listo. El cuchillo lo calentaban un poquito para quitarle el frío y ahí lo cortaban. Y así fue. Entonces, y después de ahí, desde esa cortada de ese ombligo, a viajar 30 países del mundo, a estar hoy en Nueva York, aquí en un programa, en un podcast, que no sabes ni lo que significa un podcast, me imagino. Sí. No sé cómo se come, pero sé que sí. Sí. Entonces, 30 países del mundo. 30 países del mundo. Me siento muy privilegiado porque soy de los hombres que soy dichoso. A mi edad, le digo a mis hijos cuando la gente me dice que porque como mucho. Dile gracias a Dios porque como. Preocúpense cuando no como. Yo claro. Todavía puedo comer una carne asada. Tenía una esposa, una gran mujer a mi lado. La voy a entrevistar a ella también. 4 hijos inteligentes que hoy podemos disfrutar, mis nietos, mi nuera. Soy dichoso. Qué bueno, pero bueno, ya es bastante. Es que tengo tantas preguntas y nunca había hecho esto con mi papá. Hemos conversado de todo y creo que en estos últimos años o que hemos tenido la oportunidad de hablar y hablamos de temas más interesantes que antes porque me vine aquí a temprana edad. Te voy a hacer una pregunta ahora. ¿Fue difícil criarme? No, porque los amaba y los amo. Pero ya va. Espérate, yo sé que eso es de papá. Vamos a hablar de hombre a hombre. Saca un poquito lo de papá a un lado y de hombre a hombre. ¿Fue difícil? ¿Qué fue el dolor de cabeza más grande que yo te di? ¿O cómo me veías tú? No. ¿Cómo decías, Jonathan, cónchale, esto o lo otro? ¿Qué era lo que más te preocupaba? Yo creo que nada, porque yo sabía que todo lo que tú hacías era porque tenías una capacidad que ibas hacia adelante. Porque fuiste un niño que no había barrera para ti. Todo lo resolvía y todo le buscabas una lógica. Al final, lo que tú no ganabas, tú lo empatabas, pero buscabas la manera. Y estás aquí haciendo esto porque fuiste adoptando esas virtudes, digo yo. Sí, no, te voy a decir algo, que quizás tú no sabes o no te lo he expresado. Lo que estoy haciendo hoy es porque me di cuenta que todos somos fascinantes de alguna u otra manera. El ser humano es fascinante, sea en el error, o sea en la virtud, o sea en el éxito. Algo tiene que encontrar la persona en otra persona que lo enseñe a vivir mejor. Por ejemplo, tu edad. Yo no podría ahorita ir atrás a donde los tiempos que tú viviste, pero si tú me lo cuentas, puedo más o menos relacionarlo y entender esos procesos de aprendizaje, esos procesos, y me ayudan a mí a ver el ahora como el pasado de mi futuro. Tú tuviste un pasado diferente, yo tengo un pasado diferente, vivimos en un futuro casi juntos, pero yo voy un poquito más adelantado porque nací en el momento de la tecnología. Por ejemplo, yo me acuerdo que tu primer teléfono me lo regalaste a mí. O yo te lo robé, te lo quité, no me acuerdo, un Samsung de tapita. Ahora se maneja puro iPhone y todo eso, pero para mí la tecnología es algo normal. Para ti a veces te dificulta un poquito, pero eres uno de las personas de tu edad que yo conozco, o poco, que maneja la tecnología. ¿Por qué te llamó tanto la atención el no quedarte atrás? Porque eso va cuando tú tienes un deseo de superarte. Como te dice, nací en el llano, preferí irme a la ciudad a predicar y eso me desarrolló de que subí a otro nivel.
Porque cuando ya ¿Te culturizaste aquí en este país? ¿O dónde, No. ¿Dónde fue tu primera choque cultural que tú dijiste, tengo que educarme? Creo que el mismo pueblo de Bejuma, donde tú naciste, que es el pueblo que yo le seguía a mi segunda patria o mi segunda ciudad. Bejuma fue para mí mi escuela, porque la gente era muy educada, muy culta, muy respetuosa. Y ahí donde, bueno, Dios me dio mi gran esposa. Y fíjate que fui tanto que al llegar ahí, con 20 bolívares, sin saber nada, sin tener amigos, sin tener ni una cama, sin tener nada. Pero yo decía, no me puedo morir. Si otros lo han logrado, yo lo voy a lograr. ¿Llegaste al pueblo de Bejuma? ¿Qué edad tenía? 21 años. Bejuma es un pueblo en Venezuela pequeño, pero muy conocido porque está en el centro de dos ciudades grandes, o de dos estados, ¿no? Yendo hacia Barquisimeto. Tienes que pasar, a juro, por ahí. Bueno, pasas por ahí si vas hacia Barquisimeto, Yaracuy, Acarigua. Pero es un puntico como que es donde la gente para siempre. Es un paradero también, ¿no? Sí. Es un paradero. Queda en el eje central Valencia, Barquisimeto, por esa carretera. Pero Bejuma, sino que lo que conozco, fue fundado mayormente por gente migrante. Mucho árabe, muchos españoles, muchos europeos, muchos orientales. Entonces, esa gente desarrollaron ese pueblo. Había un comercio amplio, ¿no? Sí, y los hijos de esa gente fueron profesionales y son profesionales, muchos médicos, muchos abogados. Y es el occidente de Carabobo. Y todo mundo, el jardín de Carabobo, Bejuma. Okay. Y eso me ayudó en gran manera. ¿Cuál fue el primer trabajo que tuviste en Bejuma? Mi papá es odontólogo de profesión, y él lo va a decir, pero ¿cómo es eso que dijiste, voy a sacar muelas? ¿Qué es eso Porque son tantas cosas. Si yo cuento todo lo que mi papá ha hecho, o lo que dice, o lo que es demasiado. Yo sé que va a tomar tiempo, pero podemos hacerlo en 2 etapas. Pero llegaste a Bejuma, al pueblo donde yo nací, y no tenías real, y dijiste, ¿qué hiciste primero? Lo primero que hice... No había caballo. No, solamente que cerca había un portugués que tenía un caballo. Y un amigo mío me dijo que el portugués tenía el caballo y tenía 6 años y nadie lo montaba. Pero mi necesidad económica era tan fuerte y lo que sabía era montar caballo. Le dije, yo se lo amanso. Entonces, ¿por cuánto? Yo le dije, por 200 bolívares. El portugués me hizo lo mismo, le compré silla, le compré todo, agarré ese caballo, como era salvaje, le puse sacos de piedra. Después que lo cansé, me le monté. Y en la tarde le entregué su caballo y me dio 100 bolívares. Y me dijo que no me iba a pagar los otros 100 porque no sabía si estaba manso. El portugués soltó el caballo y nunca más lo pudo agarrar. Bueno, ganaste igual. No me pagó los 100, pero tampoco le volví a pagar. Pero entonces yo me decía, ¿de qué voy a vivir, Dios mío? Entonces yo me cortaba el pelo con un italiano. Entonces yo dije, bueno, entonces me meto a barbero. Entonces hablé con una señora y dije, no, yo corto pelo, porque en el Instituto Bíblico nos cortaba el pelo un hermano. Y yo nunca había hecho eso. Entonces, bueno, ¿pero qué hago yo? Una señora me dijo, no, mi esposo tiene una tijera que no la usa. Y yo tenía el peinecito porque me peinaba, tenía mucho pelo. Entonces le digo, ahora no tenemos pelo. Le digo a las señoras del barrio que yo era barbero. Entonces, en aquel entonces... ¿Pero sabías o no sabías? No sabía. Pero era el mes de septiembre. Yo llegué a Bejuma en septiembre, último de septiembre. En septiembre, octubre comienzan las clases y había mucho piojo para que los muchachos de barrio tenían piojo. Pero fíjate, es cuando uno tiene la mente. Una necesidad es una oportunidad. La necesidad. Una oportunidad. Necesidad, oportunidad. La necesidad hace que tú te desarrolles. Claro, y que crees oportunidades. Y que creas ideas. Entonces, ¿cómo hago yo con estas cosas? No sé cortar pelo. ¿Cómo le echo yo un corte? ¿Raspa coco? No, yo le dije a la señora, mire, ay, mi hijo lo voy a traer, pastor, porque es que tiene piojo y va para la escuela y tal. No, señora, yo tengo el remedio para eso. Yo había oído que el remedio era cortarle el coco pelado, pero yo me lo inventé. Le dije, no, mira. ¿Qué le echabas en la cabeza? El remedio para eso, señora, porque su hijo, miren, nunca más tenga piojo es. Hay que cortarle el pelo coco pelado. No importa, córtese, ok. Pero me trae una barra de jabón azul, me trae un potecito de aceite de coco. Aceite. Entonces yo agarraba, como no sabía, le pasaba esa tijera, le cortaba con unos hilos, al ras, lo dejaba peladito esos muchachos y luego agarraba el jabón
y le lavaba la cabeza con el jabón, el espuma y el agua, un paño. Cada señora hacían fila, las mujeres con una taza de agua y con un paño. Entonces no iban porque era barbero, iban porque ibas a acabar con los piojeras. Porque era una necesidad de ella. Entonces agarraba, le echaba aceite y le dejaba esa cabeza como una bola brillante. Y está listo, señora. Los cabecebolas. En un día ya... Todos salían igualitos. Todo. Brillantes. Y en un día ya recuperé y me compré mi tijera, me compré mi peine y le devolví la tijera al señor. Wow. Pero dije, no, pero es que esto no es lo... Esto no es lo mío. En el Instituto Bíblico había un hermano que nos enseñaba un poquito de técnica dental y él dice que eso se puede estudiar. ¿Dónde se estudia? ¿Cómo se hago? Ahí fue donde empecé a indagar y se podía hacer por correspondencia los estudios de Estados Unidos. Yo me gradué con mi diploma de Estados Unidos. Wow. Y más tarde fue cuando estuve en Puerto Rico, en la Universidad del Caribe, y ahí me dieron mi título de odontólogo de la Universidad del Caribe. Más tarde en Cuba también estuve en la universidad visitando y estuvimos en un estudio. Bueno, visité muchos lugares. Claro. Entonces tuve que tener la odontología universal, odontología de guerra. Fíjate que para muchos eso... Odontología de guerra. Sí. ¿Cómo así? Porque en Cuba ellos estaban eso y yo cuando yo visité a Cuba entonces iba a los... ¿Cómo se llama eso? ¿Cuántas veces fuiste a Cuba? Más de 10 veces. Conoces a Cuba muy bien. Muy bien. Bueno. Así que cuando hablan de Cuba yo conozco a Cuba. Entonces ahí los profesores me enseñaban que era odontología de guerra. Que Odontología de guerra. es lo que mismo estamos hablando, la sobrevivencia. ¿Entiendes? ¿Cómo se podía trabajar sin herramienta? Sin herramienta en una guerra. O sea, donde los soldados... Eso es muy interesante. Tiene un dolor de muela, un soldado en medio de la guerra, no lo puede sacar a la clínica, no existía. ¿Qué tan peligroso es un dolor de muela? No, es algo horrible. Puede parar en loco la persona si no saca la muela. Sí. Eso es algo horrible. Yo trabajé por más de 20 años y doy gracias a Dios que fui el primero de la familia y ahora mucho de la familia. Sí, son odontólogos hoy por hoy, claro, lo hemos hablado. Profesionales. O sea que siempre... ¿Cuál fue tu primera muela que sacaste? ¿A quién? ¿A quién le sacaste la primera muela? Porque me imagino que de eso sí te tienes que acordar. No te vas a acordar de los miles que le has hecho dientes y muelas, pero ¿cuál fue ese cliente que tú te atreviste y dijiste, bueno, voy a sacar esa muela? Tenía un pastor amigo mío que ya partió con un señor, entonces me dijo que la esposa le iba a la muela. Entonces yo fui a practicar prácticamente. Wow. Y no le pude sacar la muela, entonces le dije, no, tienes que tomar antibiótico. Pero había un viejito que tenía una bodega y entonces el viejito... La primera que te trataste de sacar no pudiste. No, la dejé quieta. Pero el viejito... ¿Pero te dio miedo? Claro, porque... Pegaba los gritos. Sí. El viejito tenía unos dientes que se le aflojaron y se le movía solito. Dije, no, este es pan comido. Cuando yo saqué esos primeros dientes, agarré como ánimo. Cuando regresé al pueblo, había un amigo mío y estaba borracho y me dijo que le sacara todos los dientes un día. Le saqué todos los dientes de abajo. Todos los dientes en un día. Sí. Y ese sangrero, ¿cómo fue? Eso es terrorífico. ¿Cómo? Porque se echaba un buche de ron. ¿Qué hacía? Cada vez que le sacaba uno, se echaba un buche de ron y escupía y dele. Yo decía, no se puede porque son dos los máximos. No, dele. Porque hoy es el día ahí. Dios. Porque, bueno, estamos hablando de otros años atrás. Sí, claro, pero me imagino eso. Pero eso es sanguinario. Sobrevivencia. Sanguinario. Tenía que sobrevivir porque... ¿Cuánto te pagó ese viejo borracho? No, eso ya con ese solo... Era plata. Con ese solo saqué el dinero para comprar herramientas y todo. Wow. Si tuviste yo nací en un consultorio dental, yo me acuerdo del primer consultorio en el pasillo. Nunca se me olvida que había filas y filas de gente esperando. Sí, en la madrugada llegaban llorando con dolores de muela. Señor Pablo, ayúdeme. Me acuerdo después de años un viejo que llegó con unas cordales podridas y te pedía pegando gritos que por favor, y no tenía plata para pagar tampoco, porque esa era la otra cosa, que sacaste muela de gratis también bastante. Sí, gané mucha amistad por eso. Porque mira, hijo, la vida es como usted la agarra. Mientras que unos lloran, otros venden pañuelos. Entonces uno tiene que saber vivir en el tiempo. Y si usted se queda llorando, hay oportunidades en todo momento. Qué bueno. Yo, gracias a Dios, me he defendido desde mi juventud. ¿Te gustó la odontología? ¿Te gusta? Sí, me apasiona. ¿Es pasión?
me apasiona, lo siento. Es como la predicación. Yo he vivido para predicar y predico para vivir, sí. Claro, obvio. Entonces, es algo que cosas que me apasionan, eso, la ontología, el ministerio que está dentro de mí a esta mi edad. Pero fíjense, cuando ustedes nacieron, ya yo era don Pablo. Ya tenía carro, ya tenía... O sea, yo no pasé roncha. No, porque tú fuiste el menor. Ninguno. Yo no pasé roncha. No, yo sé que yo no pasé roncha. Yo tuve demasiado. Yo te agradezco, papá, porque sinceramente yo no conocí, la verdad, el no por respuesta a algo que quería. La verdad lo puedo decir con todo orgullo. Cuando quería algo lo pedía y de una u otra manera se podía, se buscaba la manera de tener. Y gracias a Dios por eso se pudo, pero ahorita con mis hijos yo trato de no ser tan complaciente porque no quiero que se malacostumbren a que todo es sí. Pero yo agradezco esa parte de mi niñez donde sé que, mira el proceso de todo, tú lo hablas como algo normal o uno lo habla y no lo contempla a profundidad, porque podemos solamente tocar la superficie quizás de todo lo que tú has tenido que hacer para lograr estar a donde estás y a donde has llegado. Y la gente quizás no entiende tampoco el proceso de eso. ¿Cuántas veces dijiste me voy a rendir o no querías continuar a ese proceso de lo que muchas personas pueden llamar éxito o los que miden el éxito creen que eres una persona exitosa? Siempre en la vida hay momentos, hijo, cuando uno se siente y dice no puedo más. Pero cuando uno es un hombre o una persona que tiene un propósito determinado y dice no me puedo rendir, porque el éxito está en no rendirse y en la perseverancia, en la fe. En el ministerio me considero uno de los hombres privilegiados, de los pastores que viví en Venezuela 45 años como pastor. Generaliza esa parte porque el ministerio es la iglesia, una organización mundial, ¿no? Primero que nada, para que la gente sepa, una organización mundial, está en todas partes del mundo literal. Alrededor de cuántos pastores, me imagino, de la organización en la cual tú has pertenecido por 45 años. Sí, más. Vamos a decir 45 años. ¿Cuántas personas hay en esa organización? ¿Cuántas personas te has topado tú en la vida? Cuando yo salí al pastorado como pastor, que todo el mundo me conoce, habíamos alrededor de unas 120 congregaciones, cuando mucho, aquellos pastores que muchos ya no están. Entonces yo fui entre ese grupo de los primeros 100. Hoy día se habla que tenemos más de 1.700 iglesias. Wow. Pero entonces el proceso de mi juventud, solo a nivel nacional en Venezuela. Sí, solamente en Venezuela, no hablando del mundo. ¿Sabes cuántas en el mundo? Oh, miles y miles. Solamente que en Estados Unidos se habla más de 12,000, no sé cuántas. No se pueden contabilizar, creo, ahora. Ya. Pero es muy difícil. Pero ¿qué sucede? Siempre creo que soy de los hombres exitosos, de que sí se puede, que todo se puede. Nunca me rendí, aunque tenía ganas de rendirme, pero el coraje no me dejaba rendirme, por eso estoy aquí. Y el hecho, vaya un poquito más adelante. Más de 46 años como pastor. Como tú sabes, fui el primer... Bueno, bienes y raíces. Bienes y raíces. Fui el primer cantautor, el primer evangélico que grabó música llanera para Cristo en Venezuela y Colombia. Eres el primer artista evangélico folclórico de música típica venezolana. Exactamente. Pionero de la música cristiana en el género del arpa, cuatro y maraca. Sí. Lo considero así está. ¿Cuántos discos tienes grabados? Yo grabé solamente 10 porque después me dediqué a la predicación, el viaje. Yo escribí más de 100 himnos que están grabados. Y cuando... ¿En qué tiempo escribías tú eso? Porque yo no me acuerdo nunca. Sí había visto, llegaba el arpista a la casa, llegaba la gente y tú ensayabas, yo te escuchaba. Tuve la oportunidad de ir contigo una vez a San Carlos a grabar. Estuve ahí en el estudio viéndote. Me acuerdo, estaba pequeño, te vimos entrar, no sé si es que estabas haciendo una negociación o estabas cuadrando algo, pero entraste a la cabina y era mi primera vez en un estudio. Me acuerdo el vidrio, era de cartón de huevo, la parte de atrás. La pared de atrás, la acústica era cartón de ñema. Ahorita tienen espuma y broma, pero era un poco de cartón de ñema. Y yo decía, ¿qué es esta broma, chico? Esto parece una broma de mentira. Pues para mí eso era algo ridículo. No entendía, pues obvio. La tecnología ha avanzado mucho. Mira, estamos hoy. Sí, con micrófonos como esto, el sonido impresionante y la cámara. Mi primera grabación en el año 81, y era soltero todavía. Y
rompí con un paradigma que se creía que la música venezolana con arpa era un pecado. En serio. Pero hoy día hay cientos Zapateando. o miles de que cantan música venezolana, música de arpa cristiana en Colombia, Venezuela. Pero me siento orgulloso desde un punto de vista como Cristóbal Colón, No, claro. que fui el primero. Ellos pueden grabar, pueden hablar, pueden cantar mejor que yo, pero fui el primero. Y aquí Claro. estoy. Y escucha bien. Y otra cosa que creo que ninguno de los que han grabado Han llevado en el Evangelio, Ah. en el Evangelio, han llegado a los países donde yo he llevado esta música. Todavía, fíjate, escuché. La semana pasada estuve cantando en Houston. Por la otra semana estuve en Austin cantando. Esta semana voy a estar cantando aquí en Nueva York. Pero si pude cantar en Europa, en España, en las Islas Canarias, en Italia, etc. En Cuba cantaste música llanera. También en Cuba, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, qué sé yo. Entonces, Wow. yo digo, bueno. ¿Cuál era la impresión de la gente cuando tú lanzabas ese grito llanero que de algo que no conocido? Porque eso es algo, la música llanera es compleja, es bastante compleja porque es una tonalidad bastante melancólica, rápida, violenta. El arpa suena diferente, es un instrumento que suena a 32 cuerdas reventando y también crea euforia de cierta manera para el que la conoce, pero el que no la conoce, ¿qué decían? ¿Qué es esto? Bueno, lo que pasa es que cuando yo grabo en el Evangelio, como nadie lo había hecho, yo venía ya a conocer a mis amigos en el mundo de pequeño. Claro. Entonces, era el primero en una convención donde habían 20, 15 mil, 30 mil personas. Automáticamente, el único que cantaba ese género era Pablo Tarifa. Wow. Entonces, Pero sí fue aceptado. claro, fue aceptado y hasta el día de hoy. Sí, pero y nadie así que te haya dicho, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esa broma que tú estás inventando, chico? Que se te opuso. No. O tuvo que haber habido oposición de cierta manera. No creo que Porque- fue una aceptación rotunda. Porque No. Era que antiguamente los evangélicos era la guitarrita de cuerda, porque ni siquiera la batería existía, ni pianos eléctricos. cuando habla que guitarrita acústica, pues no Sí, eléctrica, obvio. Sí, no eléctrica. Ajá. Entonces, la gente para cambiar eso, pero fue tan directo como los voceros de Cristo, que ya partió mi amigo Álvaro y ahorita Eduardo, que ya estaba anciano, me ayudaron a dar... Haz una énfasis rapidito porque esto tiene que quedar en cámara. Para los que no saben y conocen, porque sé que de Centroamérica quizás millones de personas conocen a los voceros de Cristo. Tuvimos la oportunidad y tenemos la oportunidad de conocer a Eduardo Silva, uno de los autores y cantantes pioneros de ese grupo, de esa agrupación y de ese dúo. Es muy amigo de nuestra familia y bueno, de mi padre. Creo que es una de las personas que tú aprecias creo que es un amigo tuyo muy cercano, ¿no? Sí, nosotros somos compañeros de 40 y tantos años atrás, de cuando ellos estaban jóvenes, tanto Eduardo como Álvaro, que ya partió con el Señor. Fuimos y somos amigos y compañeros. Qué bueno. De la música cristiana. Igualmente que el hermano Ramón Pérez, que gracias a Dios está aquí en Nueva York y es un hombre que en Venezuela También dejó huellas, claro. fue el primero. Un pionero en la música popular o Sí. ranchera, ¿no? Sí. Pero ajá, entonces la aceptación, ¿cuál fue? Te dijeron, ¿qué estás haciendo? El primer disco fue La Flor del Jardín, ¿no? Yes. Está en YouTube también, si quieren buscarlo. Sí. Ajá, La Flor del Jardín. ¿En qué te inspiraste de eso? ¿Por qué La Flor del Jardín? Y ahora, bueno, nos encadenamos, pero usted siga. Ok. ¿Por qué La Flor del Jardín? Porque siempre comparé que la iglesia es lo más hermoso. Ok. Y yo iba pasando por una finca y había muchas flores de una mata que llaman trinitaria. Tú sabes que Ya, yo sé cuál es esa mata. Esa Claro. mata tiene diferentes colores, fucsia, roja, blanca. Sí, Y un tiene día- diversidad de colores. esa. Exacto. Y yo iba pasando enfrente de esa hacienda, que el cercado era de eso, y hacía como un túnel de flores. Wow. Y yo dije, qué hermoso esto. Y nosotros los compositores somos pintores. Artistas, sí, el arte, Sí, es el arte, yo es soy parte del arte. compositor de todas mis canciones. Entonces inmediatamente empecé a enlazar la belleza de esas flores con lo que yo comparo la belleza de la iglesia, hablando en sentido espiritual. Y por eso puse mi canción La Flor del Jardín. Y le dio vuelta al mundo y hasta el día de hoy la canta. Es una flor del jardín, aquel jardín que Una tarde floreció,
Jesucristo en el Calvario, querido hermano, con su sangre la regó. Pero ese lindo jardín es la iglesia del Señor, que vive aquí en la tierra y que me brinda la... Y pronto viene el jardinero para llevar esa flor. Yo tengo toda la vida escuchando esa canción y a veces yo creo que ya es natural. La letra no se olvida. Sí. Una broma. Bueno, tiene toda la vida porque ni siquiera me había casado y tú eres pendiente. Claro, por eso, pero es fascinante saber que uno tiene un papá que ha grabado. Ya va, ajá, ¿dónde va? Mira, ¿cómo será que esto es impresionante? Yo vengo hace unos años de Puerto Ayacucho. Ya. Y vengo por Cunaviche. Y me paro en la vía con tu mamá y unos hermanos que venían a comprar queso. Una señora morenita ahí vendiendo queso en la orilla de la carretera de Cunaviche, San Rafael de Atamaica. Entonces, cuando yo me paro, entonces le veo una Biblia a la señora, una morena, esa llanera, india. Y yo le digo, ¿usted es cristiano? Y yo, sí, soy cristiano. Ah, yo también, mucho gusto, soy Pablo Tarifa. Cuando le dije así, la viejita, sin decir una palabra, arrancó cantando Las Flores del Jardín. Era una fan. Sí, entonces fue tan hermoso. Pero estamos en el medio de la nada. En medio de la llanura, entre San Rafael de Atamaica, San Juan de Peladero de qué Chivo. sé yo, y el Cunaviche. Pero entonces estoy en la orilla del río Orinoco esperando que la chalana llegue. Y llegaron un poco de evangélicos ahí que iban a pasar también por Puerto Ayacucho. Bueno, empezamos a hablar. No sé en qué momento yo me le presenté a Pablo Tarifa. Enseguida con el Pablo Tarifa, los que estaban ahí llevaban 4, llevaban guitarra. ¿En serio? Enseguida arrancaron cantando Las Flores del Jardín y por el Arauca agua abajo, porque están ahí en gente que para ellos fue el privilegio tremendo conocer. Y en muchos países del mundo, cuando a veces he llegado, la gente me abraza, se toma una foto y dice, ¿cuántas veces le hemos oído? Conocí, perdón, antes de terminar. Claro. Hace poco en Bogotá conocí un señor. No vamos a terminar todavía, siga. Un pastor. Él me dice que tiene 57 años el ministro, predicando con un pastor tan anciano. Él quería que lo visitara. Y el día que yo lo visité en su iglesia, él dice, desde que usted grabó Las Flores del Jardín, más de 40 años, yo anhelaba conocerlo. Yo doy gracias a Dios. Nos reunimos, aquel anciano, y empezó a contarme, dijo, conté Las Flores del Jardín, por el Arauca abajo, qué bonita es mi Biblia, etcétera. ¿Cuánta gente fue inspirada y son todavía por la música? Y yo digo, bueno, nací en medio de la nada, en medio del llano, y Dios me ha dado todo este privilegio, estar rodeado de vida, de salud, de mis hijos, de mis nietos. Es una bendición de mi esposa y de mi familia. Los amo a todos. Entonces, bueno, es que es tremendo. Yo digo que en la vida uno nace y obvio que no sabe ni para dónde va, ni escoge tampoco dónde nacer. Tú no escoges. Yo no nací con algo predeterminado o con un, como digamos, con un propósito ya hecho y dicen, bueno, que Dios ya escoge a uno y eso ya mucha gente no lo va a entender. Pero en el ámbito natural nadie escoge dónde nace. Y es fascinante saber que yo tuve el privilegio de tener un padre que ha viajado el mundo, nos culturizó, nos educó de una manera diferente. Me acuerdo que una de las memorias también vivas que siempre yo recuerdo es cuando tú tomaste el tiempo a enseñarnos a comer con cubierto. Eso era interesante porque ningún padre se ha sentado o le dice, mira hijo, así se agarra el cuchillo, así se agarra el tenedor, no presionen el plato tan duro que no chille el plato porque la gente se incomoda, mastique con la boca cerrada, no ponga los codos en la mesa. Eran cosas que uno en el momento no las entendía, pero hoy por hoy que uno, gracias a Dios, también ha estado en sitios importantes y con gente importante y se sienta a comer en mesas importantes y dice, wow, si yo no fuera aprendido estas cosas de parte, porque yo me he sentado con gente de dinero que no sabe ni comer. Los veo agarrando el cuchillo y lo agarran mal, cortan la carne y se ve incómodo cómo comen. Y me imagino que en el campo eso no te lo enseñaron, pero lo tuviste que aprender en el proceso de viajar, de sentarte con gente. ¿Quién te enseñó ese tipo de cosas a ti? ¿O mi abuelo sí tenía esa parte? No, hijo, él ya no se come con la mano.
y cuando veía la oportunidad de ser el más avispado, comía más. Porque yo pienso que todo ser humano nace con virtudes. Solamente en ti está si la quieres desarrollar o la quieres tirar al borde. Todos nacemos con capacidad de virtudes de parte de Dios, solo que hay unos que la queremos apreciar, queremos aprovechar la oportunidad. Y yo siempre digo, yo soy el hermano Pablo. Aprendí de lo que dijo el apóstol Pablo. Yo hablo sabiduría entre los que han alcanzado sabiduría. Yo sigo hablando coloquialmente, sigo hablando como aprendí en mi idiosincrasia, no porque no sé hablar o porque no sé tratar entre la gente. Si yo estoy enfrente de gente, no digamos gente importante. Te adaptas. Sí, no digamos gente No, sí, claro. Sino gente que se ha culturizado, pues. Digamos que está en un estatus social en el cual tienen que a juro mantener una postura, porque la verdad que nadie es nadie, al final del día uno ven obligados en ese entorno. Y el hecho de que gente que tiene plata, pero que tiene plata. Más nada. Pero no tienen educación. No tienen más nada. No tienen cultura, plata, porque les tocó tener de alguna manera, pero es como el que tiene plata y no tiene amigos. No tiene nada. Yo prefiero tener amigos y no tener plata. Pero son cosas que, yo creo que una de las cosas que tú nos enseñaste y se define y se puede sentir, se puede ver, es la humildad. Creo que eso es la grandeza de un hombre. La grandeza de un ser humano es mantener su humildad. Nunca olvidar de dónde Dios te sacó, de dónde naciste, la gente donde tú te creaste. Yo cargo mi sombrero todavía, tengo mis botas todavía. Si voy al campo, trabajo con la gente del campo. Si estoy en medio de la ciudad, hablo con la gente de la ciudad. Si estoy al frente del abogado, hablo con el abogado. Si estoy al frente del agricultor, voy a tratar conforme. ¿Y sabes de todo un poquito? Sí. Bueno, considero que sí. Sí, no, sabes de todo un poquito. Sí, ¿cocinas? Claro. ¿Haces mecánica? También. ¿Sacas dientes? También, y barro y plancho también. Yo digo esto porque 33 años, el menor de 4 varones, creo que una de las cosas que me ayudó a mí al emigrar fue eso, el saber tantas cosas por adelantado, responsabilidades que nos enseñaste, que nos diste, el levantarse a una hora o tener juicio para cumplir horario. La puntualidad ha sido una de tus virtudes. Sí. La puntualidad, te encanta ser puntual. La responsabilidad de un hombre es esa. La puntualidad. Siempre entiende que ante porque siempre tenías el reloj adelantado. Porque ante la hora no es la hora y después de la hora no es la hora. Pero eso es algo que de verdad, no, a mí me ha ayudado. A mí me ha ayudado muchísimo. Creo que el ser responsable con el tiempo es una virtud. ¿Valoras el tiempo? Es una virtud y es un hábito que se convierte en éxito. Porque desde niño me enseñaron a levantarme de madrugada y acostarme temprano. Entonces, es una de las cosas que si usted no tiene disciplina en usted mismo, va a ser un fracasado. Y acostarse el tiempo que tiene necesario. Tiene que tener disciplina para su comida, disciplina para cosas. Y saber que tengo una responsabilidad. Si usted me dice a mí que tengo que estar a las 8 de la mañana, yo no te voy a llegar a las 9. Yo salgo antes para llegar un poquito antes de la fecha, porque es a las 8. Tengo que respetar a la otra persona. Cuando yo no respeto a los demás, no me respeto a mí mismo. Buenísimo. Buenísimo, sí, bueno, tenemos tanto de qué hablar. Yo voy a tratar de editar primero, luego hacemos otra parte un poquito más interesante porque ya llevamos un poquito de tiempo, pero está bien porque no lo vamos a hacer tampoco todos los días. Ya te estás durmiendo, ya es hora de dormir. Ya es la hora de dormir para antes de temprano. Pero bueno, papá, gracias a Dios, hijo, gracias por todo esto. Yo creo que debemos hacer más, incluso en estos días que vamos a estar aquí. Claro. Y ahora que estamos más cerca entre Texas y Nueva York, necesitamos dejar muchas cosas. Hoy día que tenemos la tecnología grabada, la tecnología, claro, para la historia. Porque muchas veces uno vale más después de muerto que cuando está vivo. No, y es así. Creo que las leyendas son leyendas después que mueren, obvio, ¿no? Por eso se llaman leyendas, porque ya no están. Sí. Pero no, mira, yo creo que es más interesante el saber que tenemos tanta información en nuestra cabeza por haber lidiado con tanto. Y no hablé ni siquiera de... esto no es ni siquiera, creo que ni el 2% de lo que uno puede compartir de vida. Es el inicio de algo, pero es demasiado amplio. Experiencias de vida, viajes,
por todo el país en Toyotas 4x4, volteados, accidentes, aviones, complicaciones, retrasos. Todo lo que se ha vivido en todos estos procesos de años que tú a veces no los dices, no los cuentas y quizás puedes ayudar a alguien sin saberlo. Okay. Y ese es el problema, no decirlo, al callarlo no estás ayudando a nadie. Okay. Para todos los que nos oyen y nos van a seguir oyendo, esto es simplemente la introducción. Así que vamos a seguir después. Gracias, hijo, por... Sí, por bueno, The Chicken Ear Talk, un espacio para los que están dispuestos a escuchar. Se respeta al que quiere escuchar y al que no, pero si usted está dispuesto a escuchar, está dispuesto a aprender. Muchas gracias.